Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas, seguimos entrevistando a personas interesantes, a personas principalmente de Argentina, esto es increíble, estoy muy sorprendido, pero sobre todo entrevistamos a personas que tienen altura intelectual, como mínimo yo lo considero así, y hoy tenemos con nosotros una persona pues polifacética, que hace tiempo que íbamos hablando, finalmente lo hemos podido arreglar. Él es profesor de ciencias políticas, abogado y también, no sé si profesor de estudios bíblicos, perdón, yo ya me pierdo con el currículum, Alberto Mansueti. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Estoy muy agradecido con vos. No, bueno, el placer es mío y ahora tenemos un reto para adelante a lo largo de los siguientes minutos, que es conocerte un poco más y que nos expliques tus opiniones y vamos a hablar de temas interesantes y difíciles. Vivimos en tiempos convulsos para la libertad, en parte, que es un poco el tema que nos une. Pero bueno, ya iremos hablando. La primera pregunta de rigor que siempre hago es que por favor te definas. Sé que a veces es difícil hablar de uno mismo, pero ¿quién es Alberto Mansueti? Como mínimo, si quieres, háblanos de tu parte profesional, académica, y a partir de ahí vamos hablando. Así que cuando quieras. Ok, no, bueno, yo no soy muy importante, soy abogado, licenciado en ciencias políticas y maestro en estudios bíblicos, soy fundador del Centro de Liberalismo Clásico América Latina y también cofundador del Foro Liberal América Latina. Y si me permites hablar un poco en nombre de todos estos movimientos, de todo este movimiento Cinco Reformas, desde México hasta Argentina, donde tenemos líderes, tenemos liberales y conservadores, nuestro enfoque es el fusionismo y tenemos bastante gente en distintos países, pero donde estamos más fuertes es aquí en Guatemala, con el partido Familia, el Movimiento 5R en Guatemala, por eso me acabo de mudar aquí. Yo vivía en Bolivia, antes de eso en Perú, y antes en Guatemala también, hace 10 años yo escribí el libro Las leyes malas aquí en este país, y bueno, como el movimiento ha crecido mucho, por eso me mudé la semana pasada. Bueno, pues qué interesante. Ya hablaremos, si te parece, un poco de tu última andadura en Guatemala. Veo que conoces mucho la realidad de Latinoamérica. Como estas entrevistas me gusta que sean facilitadoras, digamos, porque aquí a veces no sabemos exactamente quién viene, me gustaría empezar desde el inicio, ¿no? Estoy viendo aquí en tu Twitter, tienes como una ecuación, es un poco curiosa, ¿no? Pone liberalismo clásico igual a filosofía realista más cristianismo histórico más derecho natural más economía austríaca. Bueno, esto es una fórmula científica que yo no la termino de entender. A ver si la podemos ir desgranando un poco, por favor. Sí, cómo no. Lo de cristianismo no significa ser creyente, Ignacio. Nosotros tenemos en nuestro movimiento, somos como unos 400 líderes y dirigentes en toda América Latina, y no todos son creyentes. Hay muchos que son ateos o agnósticos, escépticos, pero no son anticristianos, ¿ok? El resto, más o menos la mayoría, somos cristianos de diferentes denominaciones. No somos sectarios, algunos le llaman ecumenismo a eso, pues, llámele como quiera. No somos sectarios, ni con una particular denominación cristiana, ni con una religión, ni con la nuestra. Porque este es un proyecto político, no religioso, es liberal y es conservador. Es liberal en lo económico y economía austríaca es lo principal, pero no la única escuela que avanza o permite avanzar propuestas del libre mercado. Porque nosotros nacimos de una visión un tanto autocrítica, yo diría fuertemente autocrítica, de lo que hemos hecho los liberales. Ignacio, algo hemos hecho mal, algo nos faltó, o algo quizá hicimos que no debíamos hacer, porque de otro modo no se entiende cómo en América Latina y en España también el socialismo está volviendo por su fuero, ganando las pocas posiciones que había perdido desde 2010, ¿ok? Siendo que en la práctica es un desastre. Yo viví en Venezuela hasta 2009 o 2008 prácticamente, mucho tiempo en Venezuela. En teoría es un mamarracho, es un disparate, y en la práctica es un horror. Entonces, ¿cómo puede ser
que este cuadro latinoamericano o hispanoamericano, si quiere, esté así, dominado otra vez por la izquierda, es porque algo hicimos mal nosotros, los liberales. Y una de las cosas que hemos hecho mal y nosotros hemos estado corrigiendo es que nos negamos a reconocer lo que somos los liberales clásicos, por lo menos, somos de derecha. Por eso, eso sí, Ignacio, creo que podríamos estar de acuerdo en que hace falta un diagnóstico que incluya el mapa de los liberales. Nosotros pensamos que tenemos 5 corrientes de pensamiento, nosotros somos liberales clásicos, o sea, de la derecha. Después están los neoliberales, que son los devotos del consenso de Washington y de las reformas de los 90 que se hicieron en base a los 10 mandamientos del consenso de Washington, y que uno de los errores que cometen muchos referentes liberales es decir, no, el neoliberalismo no existe. Es una tontería. Existe el consenso de Washington y todas las políticas inspiradas en ese documento. De manera que es una tontería decir que el neoliberalismo no existe. Otra, la tercera, digamos, de las 5 tribus liberales es el socioliberalismo de la Internacional Liberal, la Naumann, que esos señores son medio centristas, ya los conocemos. ¿Okay? Y después están las 2 corrientes fuertes de los libertarios, que son los libertarios objetivistas, a decir, muy anticristianos, ¿okay? No todos los no creyentes son anticristianos. Esa sería la cuarta. Y la quinta es con la que más dificultad tenemos, es con el anarquismo. O sea, nosotros pensamos que el anarquismo es irracional y nos hace mucho daño. ¿Okay? Porque la gente difícilmente acepta un gobierno limitado, entonces una sociedad sin gobierno es imposible que la acepte. Además, es imposible que funcione, es una loquetera, por eso es bastante incómodo para mí. Yo de ateísmo y religiones converso y discuto mucho con los ateos, porque estamos en un plano racional, pero los anarquistas ya se van a un plano irracional. La prueba está que siempre te dicen, no, pero es que la tecnología va a hacer posible el anarquismo cuando la tecnología nos libere del totalitarismo. Eso es ignorancia, eso es ignorar que Hitler y Stalin, las tiranías totalitarias del siglo XX, fueron posibles gracias a la radio, a la televisión, a la tecnología, ¿okay? Que reforzó tiranías totalitarias con un poder de vida y muerte sobre millones de ciudadanos, poder con el cual ningún César, ni Nerón, ni Calígula pudieron siquiera soñar. ¿Me explico? Pero, dime. Bueno, este es tu análisis, ya si acaso entraremos o quizás no, sobre las discordancias internas que hay en el movimiento liberal, que ya sabemos que son varias. Pero a mí me gustaría quizás, has hablado de la autocrítica, de los problemas que hay para que estas ideas que nos unen pues terminen de ser hegemónicas, porque parece que las malas ideas sí que van imperando, y me gustaría reflexionar un poco sobre eso. La pregunta en este caso, porque es un tema complejo, me gusta que la entrevista empiece ya, digamos, con toda la carne en el asador. Varias personas que he entrevistado me han dicho que quizás este es un problema cultural y que los liberales nos hemos olvidado quizás de la batalla cultural y nos hemos centrado en la métrica, en los datos, en la materia, en lo tangible, en la eficiencia, y nos hemos olvidado de convencer y de apelar a la emotividad y al corazoncito de la gente, vamos a decir, para impulsar esta batalla ideológica política. ¿Qué te parece esta reflexión? En parte coincidimos, en parte, pero solo en parte. Mira, porque nosotros, dentro de nuestra visión autocrítica, está en que los liberales hemos fallado también en que nos hemos quedado encerrados en los límites estrechos de la clase media, que somos nosotros somos de clase media. Entonces, es inevitable que nuestro primer interlocutor sean la gente de nuestra clase. Eso es inevitable. Pero debemos y estamos haciendo experiencias para superar esos estrechos límites y llevar nuestro mensaje liberal a la clase popular. Y nos resulta mucho más fácil de lo que pensábamos, Ignacio, por una razón muy simple. La clase media
es la que más se aferra al estado de bienestar, estado redistribuidor, y es la que más insiste, la educación para los pobres, y la salud para los pobres, el Estado y tal y tal. Pero ellos no mandan sus hijos a la escuela fiscal, ellos mandan sus hijos a las escuelas privadas. Y la salud pasa lo mismo, van a las clínicas, y las jubilaciones no cobran las del Seguro Social. Entonces, la clase media se aferra al socialismo porque no lo padece. Ahora, tenemos que hablarle a los que sí padecen las escuelas fiscales del Estado, que son un desastre, y conocen muy bien lo que la tortura y el calvario del hospital público para conseguir una cita o conseguir una orden para una cirugía. ¿Okay? A ellos, a los damnificados, que son la clase popular. Pero resulta que ellos aceptan nuestras 5 privatizaciones. Nosotros les exponemos el programa de las 5 reformas que, resumido muy exactamente, es una reforma política para reducir el Estado a sus funciones propias, seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física y nada más, y para privatizar los partidos políticos. 2, una reforma en la economía para tener dinero metálico, dinero mercancía, banca sana y una economía libre de regulaciones e impuestos excesivos. Esa es la 2. La 3 es privatizar la educación con vouchers. La 4ª es privatizar la salud pública con vouchers. Y la 5ª es privatizar el seguro social con vouchers. Esas 5 reformas tienen mucha aceptación cuando la explicamos bien en la clase popular, Ignacio. Entonces, lo que tiene la clase media, el aferramiento que tiene con el socialismo, es un sentido de paternalismo clasista, que nosotros lo comparamos con el apartheid sudafricano. Si vos estudiás que nosotros lo hicimos el año pasado aquí en Guatemala con el doctor Václav Klaus, que es el expresidente checo, el que hizo la reforma y que estuvo aquí en Guatemala con nosotros, y conversamos mucho entre las similitudes que hay, sobre las similitudes que hay entre el apartheid sudafricano, que si vos revisás bien los documentos, Separate Development Policy, política de desarrollo separado, no era para aniquilar a los negros y a fregar a los negros, no, era una cosa paternalista, era para que los negros se educaran, vamos a ponerle escuelas públicas financiadas con impuestos. Y para que los negros tengan hospitales, lo mismo. Y para que los negros tengan seguro social, lo mismo. Incluso para que tengan sus empresas, las pymes. Pero eso sí, en el marco del estatismo. Eso era paternalismo de los blancos, no todos los blancos, sino los boers, con respecto a los negros. Y en América Latina tenemos lo mismo. Y cuidado si no en España no, yo no conozco muy bien, me corregirá si me equivoco. Pero está eso que media se siente superior a la clase popular y cree que la clase popular, si no hubiera un Estado redistribuidor, Estado benefactor, entonces la clase popular no se educaría, no mandaría a sus hijos a la escuela, no se iría, no sé, a curar las enfermedades. O sea, en la clase media hay el prejuicio de que los de la clase popular son ignorantes. Ahí está la gran... Son ignorantes porque no han ido a la universidad. Ellos sí han ido a la universidad, ¿me entendés? Entonces, como son ignorantes, hay que cuidarlos. ¿Y quién los tiene que cuidar? En Argentina se ha hecho popularísimo ese verbo asqueroso, cuidar a la clase popular. Bueno, la clase media a través del Estado, financiando el Estado. Ahora, la clase media no se está dando cuenta que la realidad es muy otra. La realidad es que el Estado redistribuidor de bienestar nos está hundiendo a todos, está hundiendo a la clase popular, nos está hundiendo a la clase media ahogada, que ya somos cada vez menos, e incluso las cúpulas empresariales ya están viendo que el estancamiento de este año y la crisis del año que viene, la recesión del 2020, que se avecina, que va a ser otra gran recesión como la del 2008, entonces también les está haciendo caer las ventas a ellos. Y si caen las ventas, caen sus ganancias. Nos está fregando a todos.
Bueno, Alberto, bastante completo, estoy bastante de acuerdo con tu análisis y estas propuestas. Otra pregunta un poco difícil porque, insisto, me gusta que estas entrevistas inciten a la acción, a la reflexión y a la acción, que es un poco cómo convencer, cómo impulsar este cambio. Si me has dicho un poco el diagnóstico, ¿cómo crees que podemos hacer, qué medidas debemos tomar o acciones para que la sociedad sea más liberal o convenzamos a este grupo de gente? Puede ser, por una parte, si me permites mi análisis, no sé, la batalla cultural. También hay otras personas que he entrevistado que me dicen que debemos infiltrarnos en la política. Otras personas pues dicen que quizás, no sé, en la educación, o quizás otros dicen que ya está todo perdido y que mejor que cada uno se busque la vida. ¿Cómo lo ves? Política, cultura, ¿cuál es el bastión de batalla que debemos empezar? Cultura desde la política. Cultura desde la política. Me explico. Y te sugeriría que, si me permite, y disculpa por el atrevimiento, pero te sugeriría, si quieres entrevistar después, más adelante, a algunos otros, a Jorge Chiapas de Guatemala o a José Luis Tapia de Perú, que estamos con ese enfoque, ¿okay? Claro que la batalla es cultural, desde luego que hay una batalla ideológica, pero el problema, y ahí viene la autocrítica, es que no se ha dado desde la política. Y entonces pasa lo siguiente. Claro. Los guerreros culturales del liberalismo son unos tipos que se la pasan dando conferencias, sí, va mucha gente, clase media siempre, aplaude, compra libros, y les da compartir y me gusta en Facebook, ¿no? Pero nada más. O sea, y hay lo que nosotros llamamos la pregunta de las 64.000 lochas que se dice en Venezuela. La pregunta clave es cuando una persona que no nos ha escuchado, acude a alguna conferencia de estos referentes por la primera vez y resulta cautivado, resulta seducido por las propuestas de una sociedad libre, ¿okay? Una economía libre, que es la única manera de ser próspera, etc. Entonces hace la pregunta para la cual los referentes liberales, los tanques de pensamiento, no tienen respuesta desde hace 70 años y no la van a tener nunca por lo que vamos. La pregunta es, muy bien, excelente, ya, me convencieron de que el estatismo y el socialismo es una porquería, el mercantilismo también. Pero ¿cómo hacemos para traer esa sociedad liberal a nuestro país? Ahí viene, como decía Ayn Rand, blackout. Ahí viene el silencio de los tanques de pensamiento. Hace 70 años que el genio de los genios, Friedrich Hayek, que es un genio, cometió un error, y cuando un genio se equivoca, hay el problema de que arrastra a muchos otros en su error. Hayek cometió un error, ese famoso consejo que le dio a Sir Anthony Fisher, que no se meta en la política y demás. Gracias a Dios, en Europa no siguieron ese consejo. Si no, no hubiera habido un milagro económico alemán con Adenauer y el economista. No hubiera habido un milagro económico italiano con el economista Luigi Einaudi y Alcide de Gasperi, ¿ok? No hubiera habido Thatcher ni hubiera habido Reagan. Gracias a Dios, en Europa y en Estados Unidos no siguieron el mal consejo de Hayek. Pero lamentablemente desde aquella época hasta ahora, estamos hablando de más de 70 años, en América Latina los tanques de pensamiento liberal sí han seguido ese mal consejo. ¿Ok? Y entonces, claro, no se han metido en política. Entonces no tienen la respuesta. Nosotros sí tenemos la respuesta. Tenemos un programa político que son las 5 reformas. ¿Ok? Tenemos también una especie de hoja de ruta que se llama la hoja de ruta de los 8 pasos. ¿Ok? El método de la incubadora, de huevo a pollito, de pollito a gallina o a gallo, ¿ok? Y la fórmula Josías, que le llamamos por un tema bíblico, que es una consulta popular una vez que tengamos los primeros diputados, senadores, 5 reformistas y antileyes malas. Que probablemente sean de Guatemala, no sé, porque a nosotros Guatemala nos está sirviendo de ejemplo
que ponemos a los demás. Sí, Pero, perdona que te corte. Cuando dices nosotros, ¿te refieres a qué institución en concreto? ¿Hablas solo de Guatemala o estáis también en varios países? No, estamos en varios países. Se puede buscar en Google Foro Liberal de América Latina. Se puede buscar 5 reformas liberales, se puede buscar liberalismo clásico y se puede buscar las leyes malas también. Porque hay o sea, la esterilidad de los tanques de pensamiento. ¿Ok? Me refiero a todos los tanques de pensamiento vinculados al universo liberal. La esterilidad es tan grande que ni siquiera han podido hacer lo que yo hice, disculpa la inmodestia, lo que yo hice hace 10 años aquí en este país, en Guatemala, escribir un libro que se llama Las leyes malas y decir, señores, tanques de pensamiento, por Dios, explíquenle a la gente que el socialismo y el mercantilismo y el estatismo son ideas malas que generan leyes malas, o sea, encarnan en leyes malas. Y por Dios, háblenle a la gente de la solución, no le hablen solo del problema, háblenle de la solución. La solución es derogar las leyes malas, porque no va a haber prosperidad ni en ninguna parte con las leyes malas, y entonces abrir camino para las 5 reformas, lo cual hoy no se puede porque las leyes malas lo prohíben. O lo obstaculizan. Sí. Para cerrar este tema, me está interesando la entrevista porque estamos reflexionando sobre muchos temas en los que yo normalmente también pienso, no tengo una respuesta. Para cerrar este bloque, para que se acontezca este cambio, esto es un poco la pregunta del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que crees que debería pasar antes? ¿Que haya un cambio cultural y social y que eso se vea representado en la política? ¿O que sea la misma política que, entre comillas, secuestre las instituciones, se torne más liberal, y por incentivos la sociedad también se torne más liberal, ya que se verían los beneficios de nuestras ideas, de los mercados abiertos y demás? Sé que es un poco el huevo o la gallina, pero no sé si entiendes mi punto, Alberto. Claro que sí, y es una pregunta que nos hace mucha gente, una buena pregunta que te agradezco, y me gustaría pero eso sí, me gustaría que se le hagas también a Tapia, Chapas, o nuestra presidente Clotilde Alviso de Paraguay, en fin. Yo después, si quieres, te paso la lista. Entonces, fíjate, la respuesta es la siguiente: no puede ser sino en paralelo. Tiene que ser en paralelo. Porque fíjate lo que sucede cuando no ha sido así. Desde hace 70 años. Yo tengo un artículo de mis artículos de prensa que salen con la etiqueta Pisando Callos, que se llama Divorcios Trágicos. Entonces, me refiero al divorcio entre la teoría y la práctica, que en el universo liberal se traduce en el divorcio entre la Internacional Liberal, fundada en 1947 en Londres, y la Sociedad Montpellier, fundada ese mismo año en Suiza, divorciadas desde ese entonces. Entonces, en 1947, mismo año que yo nací, por eso yo digo que es un acontecimiento importante para el liberalismo. Perdón por la modestia, fue un chiste. Lo que digo es que sin una guía ideológica, la Internacional Liberal y los partidos centrados en su entorno se fueron a la izquierda, se corrieron al centro, digamos, y se fue hacia la izquierda. Y la sociedad Montpellier, sin un soporte político o sin brazos políticos, podemos decirle así, se condenó a la inoperancia y a la infertilidad institucional y política. Y por eso las izquierdas dominan. Vos tenés en este momento en América Latina, yo sé que vos y tus entrevistados conocen bien, en este momento hay 3 supragobiernos partidistas en América Latina. El Foro de Sao Paulo, trasladado a Caracas momentáneamente, hasta que el PT recupere en Brasil el poder, cosa que va a suceder porque desgraciadamente Bolsonaro no lo está haciendo. En segundo lugar, la Internacional Socialista, Comité Latinoamericano, y en tercer lugar son la derecha, la izquierda dura y la izquierda
blanda, son los bolcheviques y los mencheviques, digamos, reeditados. Y la tercera es la COPAL, de las 3P, COPAL, Conferencia Permanente Partidos Políticos de América Latina, que son todos de izquierda. Entonces, esa hace un poco como de bisagra entre las dos y hace conexiones a través de sus operadores políticos. Lamentablemente los grandes referentes liberales, los que saben mucho de economía austríaca, que tal, sí, saben mucho de economía austríaca, pero de la política no saben nada, y lo peor no es eso, lo peor es que opinan. Y cuando opinan dicen barrabasada, como cuando alguien opina de economía, sin saber qué va a decir, barrabasada. Bueno, la política es igual. Y entonces, bueno, nosotros hemos hecho el Foro Liberal de América Latina para oponernos, pero estamos muy solos porque la gente vinculada a los tanques de pensamiento no nos quiere apoyar. Gracias a Dios estamos buscando recursos financieros, que es nuestro talón de Aquiles. Lo único que nos falta, pues tenemos programa, política, estrategia, instituciones y líderes, tenemos todo, menos plata. ¿Okay? ¿Y para qué queremos la plata? Para llegarle a la clase popular, porque hay que hacer una masiva inversión publicitaria, ¿okay? Pero no solo de repetir Hayek y Mises, que sobre todo para esos ciertos sectores de clase media, universitaria y demás, no está mal repetir que Hayek dijo esto, Mises dijo lo otro, está bien, pero no basta, ¿ok? Hay que irle a la clase popular, pero con un programa concreto, 5 reformas, y derogar las leyes malas, un programa, no hay que ir con solo las ideas. Por eso nosotros no nos gusta esa expresión de difundimos las ideas de la libertad. Eso es muy abstracto, eso es muy gaseoso. Eso queda en el aire, como en el aire. Entonces hay que aterrizarlo en un programa concreto y para llevarlo a la clase popular. Y para eso hacen falta recursos financieros. Entonces, aterricemos, pasemos de lo abstracto a lo concreto y vamos, si te parece, has hablado antes de Reagan, Thatcher, Adenauer y demás. ¿Qué momento en la historia, qué país, qué personaje te inspira o crees que ha hecho bien su trabajo y que, digamos, podamos ver, digamos, si hay alguien que está viendo esta entrevista y le gusta lo que le dices, ¿qué ejemplo tenemos en la historia de alguien o grupo de personas que han sabido pasar de las ideas a la acción para que se acontezca el cambio político, civil y, en última instancia, pues la sociedad sea mejor y no haya tanto populismo y socialismo? Ludwig Erhard, ahora me acordé. Ludwig Erhard era el economista alemán en quien Adenauer confió para la reforma, la desnazificación de la economía en Alemania Occidental. Ludwig Erhard. Luigi Einaudi en Italia. Gracias a la democracia cristiana, la elección del año 48 que fue crucial, Italia se salvó del comunismo. ¿Okay? Y sin la guerra civil como le costó a Grecia. Son ejemplos que voy tirando, ¿no? Más cercanamente en el tiempo nosotros cultivamos mucho la transitología, que es una disciplina, una rama de las ciencias políticas que yo cultivo desde hace 50 años. Las ciencias políticas que tratan del tránsito de sociedades económicamente dirigistas a economía libre y de monopolios partidistas a competencia de partidos y a democracia representativa. Se llama transitología. Uno de esos especialistas en transitología estuvo en Guatemala el año pasado y es otro de nuestros grandes maestros y referentes, que es el doctor Václav Klaus. No confundir con Václav Havel, que ese era un socialdemócrata moderado. Václav Klaus en la República Checa. Y en general, los gobiernos, primeros ministros que hicieron la transición en los países de Europa Central y Oriental, y también en parte en las repúblicas soviéticas y en la misma Rusia. ¿Okay? Esos son ejemplos que hemos estudiado mucho y seguimos estudiando, ejemplos de tránsito, de cambio en la economía y posibilitado por procesos políticos. O sea, si no hay un proceso político, nunca va a haber esa economía con la que sueñan los tanques de pensamiento. Okay. Entonces,
más cerca todavía en el tiempo, tenemos el caso de Deng Xiaoping y las 4 modernizaciones, que seguimos mucho, Ser rico es glorioso, el discurso del sur, el caso de Shenzhen. En China es muy importante cómo se transformó el Partido Comunista de un partido comunista en un y esto. Bueno, entonces también los 4 tigres asiáticos y hoy en día los 8 o 10 leones africanos, entre ellos Ruanda y Botsuana, que han comenzado ya algunos desde hace algún tiempo la transición del socialismo al capitalismo, de la izquierda a la derecha. Entonces podríamos decir que Latinoamérica se está quedando atrás, ¿no? Salvo contadas excepciones. Las excepciones somos nosotros, ¿ok? Las excepciones somos nosotros, pero claro que se está quedando atrás. Yo no sé si tú ves los informes del Fondo Monetario y el Banco Mundial sobre perspectivas de crecimiento, son cada vez menos ambiciosas y ya estamos en crecimiento cero. Ahora bien, nosotros explicamos siempre qué significa crecimiento cero. Eso es un promedio estadístico. La estadística es la ciencia por la cual si tú te comes un pollo y yo no como nada, los dos aparecemos comiendo medio pollo cada uno. ¿Okay? Con la cifra de crecimiento del PIB pasa lo mismo. Cuando decimos que la tasa de crecimiento de un país un año se acerca a cero, 0, algo, estamos diciendo que ese es un promedio y que eso significa que a algunas empresas, familias y personas les ha ido por debajo de ese promedio, que es la mayoría, y a unos pocos les ha ido muy bien, que es los que viven en el piso de arriba. Nosotros hemos desarrollado la narrativa de la sociedad de 2 pisos, ¿okay? Porque lo comparamos mucho con el apartheid. Y lo que hay en América Latina también, y esto lo está señalando un politólogo alemán, que no es de nuestra línea, no es liberal, pero nosotros siempre tomamos los buenos descripciones, los buenos mapas de la realidad, aunque no lo hayan hecho liberales, sino en este caso Kurt Weiland, que es un alemán de Flaxo, en México fue y dijo que la histeria anticorrupción nos está llevando por el barranco, porque la idea es destruir políticamente al adversario, y esa no es una buena idea, es una mala idea porque estamos destruyendo la democracia. Y eso lo dice Kurt Weiland, en México, en la Flaxo. Y creemos que es verdad. Y muchas veces los liberales incautos o libertarios, incautos, desprevenidos, ignorantes de la política, se dejan llevar por la histeria anticorrupción y quieren que Cristina Kirchner vaya presa o que Sandra Torres vaya presa, Lula preso, y no se dan cuenta que así destruyen la democracia. Porque ¿qué es la democracia? La democracia es el sistema, esto es ciencia política, la democracia es el sistema por el cual los pueblos aprenden de políticas públicas mediante el método de prueba y error, de ensayo y error. Y con la histeria anticorrupción y a meter preso al expresidente o a meter preso a la que perdió las elecciones, como aquí en Guatemala, estamos impidiendo que la democracia funcione más o menos aceptablemente y estamos impidiendo que la gente aprenda. La gente no va a aprender de los tanques pensamientos, olvídate. La gente va a aprender liberalismo de la experiencia, de la prueba y error de gobiernos socialdemócratas versus gobiernos liberales o más liberales que por turno, según el método de la mayoría, de la elección mayoritaria en los puestos de gobierno y pudiendo concretar sus políticas públicas. Dime. Perdón, quizás es un inciso, no sé si te he entendido. O sea, es decir, en democracia también debe haber ley y Estado de Derecho. Quiero decir, si alguien tiene que ir a la prisión, tiene que ir a la prisión. No sé si entendí tu última reflexión, Alberto. Debo ser más claro, porque es que muchos liberales me dicen
eso, pero si alguien debe ir a la prisión, debe ir a la prisión. Sí, pero cuidado, estamos asistiendo a un horroroso espectáculo de politiqueros estatistas fagocitándose unos a otros, fabricándose juicios sobre causas. Yo soy abogado también, no solo soy politólogo, sobre causas judiciales muy flojas de papeles, como decimos los abogados. Lo que se quiere, lo que se busca y se logra, lamentablemente, es un efecto mediático de desprestigio, violando el recurso a la legítima defensa, violando el derecho a un juicio justo, el derecho a un debido proceso y aplicando abusivamente la figura de la detención preventiva para lograr un éxito mediático, sacar la foto o el video de la expresidenta o la excandidata con las esposas en la mano y detrás de una reja. Y te lo dicen explícitamente, queremos ver tras la reja a este o al otro. Así no funciona la democracia. Lo que pasa es que los tanques de pensamiento, el Atlas, el Cato y todo eso, no tienen la menor idea de cómo se mueve el guiso en la política latina, por lo menos de América Latina, de Hispanoamérica, y entonces muchas veces apoyan cosas que no deberían apoyar y no apoyan cosas que sí deberían apoyar. Bueno, por ejemplo, la democracia. A nosotros nos cansa tanto libertario en contra de la democracia, repitiendo frases estúpidas en Facebook y en Twitter de que la democracia son dos zorros y una gallina votando por la cena, bla, 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 y frases desafortunadas del poeta Borges, que no sabía un pito de política, en contra de la democracia. Pero si la democracia es nuestra única oportunidad ahora, ¿no se han dado cuenta de que no hay más Pinochet en el siglo XXI porque no hay más de esos militares anticomunistas que han sido comprados, amedrentados o adoctrinados? Y que esos eran los que daban golpes de Estado, tipo Pinochet, este, lo otro. Ya no hay más. La democracia es la única vía y está bien que así sea, pero tenemos que aprender, por Dios, cómo funciona la democracia y cómo usamos la democracia, los liberales, para transitar hacia la sociedad libre, una economía libre, Ignacio. Bueno, entendido tu punto de vista, aparte está bien que si sabes de ciencias políticas y eres abogado y eres liberal clásico, pues estás siendo coherente, ¿no? Al final, más o menos para ir terminando, en la pregunta anterior te hablé de los países o de personajes, ¿no?, que han hecho cosas en la buena dirección. Entonces, la pregunta para seguir ahondando en eso, para que todos podamos visualizarlo, es ¿qué crees que han entendido estos países o estas culturas o estas sociedades para abrazar este tipo de ideas? Por ejemplo, aquí en Europa, el otro día entrevisté a una persona que me analizaba Irlanda. Irlanda, un país bastante depauperado en muchos aspectos, se ha ido poniendo las pilas, sobre todo después de la recesión, y sorpresa, la mayoría de grandes empresas van allí, hay ventajas fiscales, sobra el trabajo, parece que la clase media pues se está haciendo grande, y te podría dar tantos ejemplos. Siempre se habla, no sé, de Canadá, Nueva Zelanda o no sé. Para terminar, aquí por ejemplo estamos cerca de Suiza, ¿no? En España, con el coche 6 o 8 horas estaríamos. La pregunta en este caso es, ¿qué tienen de diferentes estas culturas, estas sociedades? ¿Qué han entendido ellos que no hemos entendido los latinos, y me incluyo? ¿Te molesta si te digo que el protestantismo tiene algo que ver? No, a mí no me molesta nada, Alberto. Bueno, pero el protestantismo tiene algo que ver, ¿ok? Ahora, nosotros queremos señalar ejemplos latinoamericanos, ¿ok? Donde en cierto modo la cultura protestante está avanzando y se permiten algunos triunfos. Por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta, casi 50 millones de votos, con un programa liberal clásico, es decir, un programa, él ganó la elección y es presidente de Brasil con un programa fusionista, o sea, liberal en lo económico. Él dijo, bueno, yo de economía no sé mucho, aquí está Paulo Guedes, que es un Chicago Boy de los más fuertes y tal, y qué sé yo, ok,
pero yo soy cristiano, pro vida y tal, y entonces fundió la lucha, que es lo que nosotros estamos haciendo, la lucha contra el marxismo clásico y la lucha contra el marxismo cultural. El marxismo clásico y el cultural en la economía y en la cultura respectivamente van de la mano. Entonces el fusionismo no es nada más que la respuesta correcta y coherente a la amenaza de la izquierda clásica y cultural. Bien, Bolsonaro lo hizo muy bien, lo hizo extraordinariamente bien, ¿ok? Con apoyo de católicos, evangélicos, economistas liberales, militares preocupados por la seguridad, campesinos y productores agropecuarios y otros empresarios, en fin, se formó una gran coalición electoral y ganaron la elección. El problema es que Bolsonaro no tenía el programa de las 5 reformas, las 4P, los 8 pasos que tenemos nosotros. Entonces, tan pronto, el 1 de enero de este año, tan pronto Bolsonaro se calzó la banda presidencial, empezó una lucha interna entre todos esos sectores que destruyó prácticamente cualquier posibilidad para Bolsonaro, porque no tenían claras las prioridades, no supieron conformar, hacer de una coalición electoral un gobierno de coalición, no tienen la tradición política europea de los gobiernos de coalición y todo eso. Entonces eso se vino abajo y sigue cuesta abajo, lamentablemente. No tenía la visión que tenemos nosotros de las leyes malas. Entonces, no se pueden hacer reformas de fondo si no se derogan primero una serie de leyes que atentan contra los derechos individuales y contra las libertades. Entonces, fracasó. El Bolsonaro presidente fracasó. Bolsonaro candidato tuvo éxito. Bolsonaro presidente fracasó. Y yo creo que de ambas experiencias aprendemos mucho nosotros. ¿Ok? Y yo eso lo desarrollo, yo me permito citarte un programa de 4 partes que yo tengo con los ignorantes de Costa Rica, que me hicieron una serie de 4 entrevistas de media hora cada uno, que se llama Incongruencias Políticas, donde yo estoy señalando incongruencias políticas en que caemos la gente derecha, todos. Los de derecha somos los liberales, los conservadores, los nacionalistas moderados, no neonazis, por Dios, ¿ok? Nacionalistas moderados, cristianos y otros sectores como, no sé, más históricos como los monárquicos en España, me imagino. Entonces, la derecha ha cometido errores y hemos cometido errores porque lo que debió ser la cabeza pensante de la derecha, los liberales, liderando coaliciones de derecha, no han funcionado. Nosotros, yo te agradezco mucho esta entrevista, Ignacio, porque yo sé que es verdad eso que dice que en tu programa lleva solo gente de muy alto nivel. Te agradezco que haya hecho una excepción conmigo. No. Y te sugiero que nos entreviste a los otros del movimiento 5R que también jugamos. Vale. Bueno, pues si te parece, para ir terminando ahora sí, te pediría que te pusieras un poco más a tu izquierda, que te veo ahí. Vale, perfecto. Me gusta terminar las entrevistas con un poco de luz o positividad, vamos a decir. Y entonces, me faltan 2 preguntas. La penúltima en este caso es, digamos que la sociedad es una hoja en blanco y que tú o que el equipo del que estabas hablando sois los dibujantes o sois los redactores. ¿Cómo se visualiza, cómo se visualizaría un escenario liberal? ¿Cómo es una sociedad liberal? Sé que, o sea, esta respuesta, ¿no?, nos daría para mucho, pero a ver si podemos hacer como un decálogo, 2 o 3 puntos para inspirar a esa clase media que estabas hablando antes, que desafortunadamente pues compra el mensaje buenista, populista. Sí, claro, aclarando que, con mucho gusto, pero aclarando que nosotros pensamos que la sociedad no es una masa moldeable y experimentable. Eso es lo que piensan los ingenieros sociales del socialismo. Nosotros compartimos plenamente la divisa de Ron Paul, que es aquel viejo laissez-faire, laissez-passer. O sea, dejemos que la economía sea privada. Y ahí empiezo el dibujo. Dejemos que la economía sea privada y lo mismo con solo, eso sí, moneda dura, moneda sana, moneda fuerte,
basada en el soporte metálico. Dejemos que las empresas sean libres, aflojemos la carga tributaria y la carga reglamentaria. Dejemos que la educación, la salud y las jubilaciones sean privadas también, que haya competencia. Durante la transición sostenemos, nuestro programa incluye 3 series de vouchers o bonos reembolsables, eso sí va a ser una ayuda estatal, ¿ok? Pero solo durante la transición. Hasta tanto las reformas número 1 y 2 funcionen, vamos a tener esas muletas, digamos, para andar. Pero la muleta es hasta que el enfermo se reponga, después le tiene que arrojar la muleta al costado, ¿ok? Y sobre todo, una lucha muy grande que estamos dando ahora, que los partidos políticos sean privados. Eso significa derogar las leyes de partidos políticos, ¿ok? Nosotros creemos que a diferencia de muchos liberales, por eso te vas a encontrar entre lo que nosotros pensamos y lo que piensan muchos liberales, vas a encontrar diferencias muy grandes. Nosotros, por ejemplo, no pensamos, como algunos liberales, que al socialismo, al comunismo y al nazismo hay que prohibirlo. No, eso hicieron muchos países después de la Segunda Guerra Mundial y ahora tenemos muchos partidos nazis y neonazis y comunistas y neocomunistas en Europa, de manera que las prohibiciones no funcionan, Ignacio, con los partidos, ¿ok? Entonces nosotros queremos derogar esas leyes porque si quiere el día de mañana haber un partido neonazi o un partido comunista, nosotros no somos quien para prohibirlo y que se gobiernen como quieren. Si se quieren gobernar con el Führerprinzip, los neonazis, y gobernar internamente, me refiero, y con la dictadura del Comité Central, los comunistas, bueno, están en su libertad de hacerlo, porque nosotros entendemos que las mismas leyes que la economía ha descubierto para los mercados, que son leyes praxeológicas, para usar la terminología de Mises, valen también para los partidos. O sea, la democracia es en la política lo que el libre mercado es en economía. Entonces, nos parece incongruente que algunos liberales apoyan los principios del libre mercado, pero no de libertad en la política, y eso incluye la democracia. Entonces, el dibujo que tú me pedías es con una educación privatizada. Ahí nosotros también diferimos muy fuerte de ciertos conservadores pro-Trump y pro-Bolsonaro que están en contra de la ideología de género aplicada coactivamente en la educación pública, pero la quieren reemplazar por una educación bíblica, cristiana, lo que sea, en la educación pública impuesta igual de coactivamente. Nosotros decimos no, Ignacio, así no es, así no dice la Biblia dice que no es con espada ni con ejército. ¿Okay? Entonces nosotros decimos que queremos la Biblia en las escuelas, pero en nuestras escuelas cristianas, pagadas con nuestro dinero y no con dinero de los demás, ¿ok? Y que nos dejen, eso sí, exigir impuestos para pagar una educación pública. No queremos educación pública, tan simple como eso, ni LGBTI, ni cristiana. Y eso también nos obliga, porque eso obliga a decir que si la gente LGBTI quiere tener escuelas privadas con su agenda LGBTI, pagadas con su dinero, y que la gente acuda voluntariamente a llevar a sus hijos, sí, también están en su pleno derecho. ¿Y por qué decimos eso? Porque tenemos confianza en nuestras ideas, sabemos que son las mejores. ¿Ok? Y sabemos que son las únicas que funcionan, por lo menos es nuestra creencia. Entonces, en un sistema de libre competencia sin educación pública, en todo caso con voucher para la transición, donde el estudiante o el padre elija qué tipo de educación quiere para sus hijos o para sí mismo, en ese contexto de libertad, nuestras ideas van a tener una amplia aceptación que hoy no tienen. Me refiero a ideas cristianas. Ahora, ideas cristianas verdaderas, pero eso no es tema de esta entrevista. Sí te puedo decir que diferimos con muchas expresiones cristianas que hoy día apoyan el estatismo o en fin, otras filosofías contrarias a la nuestra.
Entonces, sí, nuestra filosofía completa está en la web. Tenemos partidofamilia.gt, tenemos Foro Liberal de América Latina, en redes sociales, Facebook, Twitter, estamos muy presentes, la gente nos puede buscar y se puede contactar con nosotros y hacernos preguntas, dudas, cuestionamientos incluso. Perfecto, Alberto, pues dejaremos los links aquí en la descripción y está bien lo que has dicho, yo creo que desde tu punto de vista eres coherente. Me gusta este mensaje de si quieres ser LGTBI o quieres ser cristiano, háztelo con tu propio dinero, porque al final la sociedad libre es eso, es que sea diversa, tolerante y responsable, como mínimo yo lo veo así. Para ir terminando, siempre termino igual, con la misma pregunta, es que nos des algún consejo para alguien que tenga un perfil similar al tuyo. Tú eres una persona que viene del mundo académico, pero también veo que estás metido en movimientos civiles y políticos. ¿Qué consejo darías para alguien que quiera o esté tomando un camino similar al tuyo en este caso? Bueno, que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos instituciones, tenemos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, tenemos el Gimnasio Liberal. Se ponga en contacto con nosotros. Y el consejo es aprender. Pero para aprender hay que desaprender. Entonces, por ejemplo, todos los cristianos que andan buscando plata del gobierno, nosotros les recordamos que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo salieron a misionar a África, Asia y Europa con dinero de su propio bolsillo y que conseguían de donaciones voluntarias. En ningún lado jamás le pidieron al Estado dinero para salir a predicar el evangelio del reino. Nosotros somos cristianos de reino, no tanto de iglesia, ¿ok? Ni tampoco le pidieron al Estado que prohibiera las religiones no cristianas. Eso vino después, no con Constantino, sino con Teodosio. Y eso tuvo sus consecuencias no todas buenas. Entonces, ese tipo de cosas, Ignacio, nosotros les enseñamos a la gente que tú dices que tiene este perfil de liberal clásico, de conservador, pero no torpe. Lamentablemente hay un conservatismo torpe representado por Trump y Bolsonaro, en fin, que es que el mismo Bolsonaro dice, bueno, es que yo no nací para político, nací para ser soldado. Bueno, entonces no se hubiera escogido un político y en lugar de ponerse él, ¿no? Nosotros somos políticos, Ignacio, no somos despreciadores ni enemigos de la política. Eso sí, somos políticos decentes. No mentimos, no robamos y no mandamos matar a nadie por debajo de la mesa, cosa que hacen los politiqueros. Lo primero que nosotros desaprendemos son cosas que no son políticas, son politiquería. Gracias a Dios el diccionario de la Real Academia aceptó hace ya bastantes años el término politiquería. Entonces, el consejo es desaprender y aprender, eso es todo. No es tan complicado. Perfecto, Alberto. Pues muy simple este consejo último, desaprender y aprender en cuántas cosas nos hace falta aplicar esa máxima en nuestra vida. Dejaremos los links, como te digo, en la descripción para si alguien pues quiere vincularse. Os deseo lo mejor. Y antes de que cierre y le despida a la audiencia, no sé si quieres añadir algo. Sí. Lo único que nos gustaría, porque nos está faltando dinero, no es que voy a pedir dinero en tu programa, lo que sí quiero decir es esto. Le estamos pidiendo dinero a algunos empresarios porque, con un discurso que se llama recesión 2020. Oiga, sus ventas van a caer. Sus ganancias están directamente ligadas al triunfo de nuestras políticas en la sociedad. Necesitamos expandir los mercados consumidores y expandir también los mercados de oferta calificada para sus empresas. Muchos de ustedes, otros no. Los asociados al estatismo les va muy bien. Los que no, los que dependen de sus mercados consumidores y usuarios, no les está yendo bien. El sistema no es viable. El sistema está haciendo agua. Entonces, por su propio interés, no por altruismo, por su propio interés, háganlo por las ganancias legítimas que ustedes tienen,
háganlo por su familia y por el futuro de sus hijos. Y ese mensaje se lo estamos dando a los empresarios no mercantilistas y a los líderes de empresa, a los CEO y a los gerentes, que sobre todo a los que tienen menos de 50 años, porque los que tienen más de 50 años están medio casados con el sistema mercantilista, tú sabes, o sea, pero entonces a los otros, a los de menos de 50 años, les estamos pasando este mensaje. Señores, el Titanic se está hundiendo, ¿ok? Que no se puede reflotarlo porque las averías son irreparables. Hay que buscar otro barco, nosotros somos el barco, súbanse a este barco. Eso es lo que le estamos diciendo a los empresarios para que nos den dinero. Algunos están pensándolo. Muy bien. Bueno, Alberto Mansueti, muchas gracias por tu tiempo. El tema del fundraising también es otro tema, es difícil de emprender, pero bueno, ahí estamos intentándolo y siempre uno tiene que estar orgulloso de la actitud que tiene más allá de los resultados y yo sé que estáis haciendo un buen trabajo. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento y también presentarnos estas propuestas que estáis haciendo y gracias también a los oyentes que habéis estado disfrutando, espero, de esta entrevista. Recordad de compartirla con los amigos. También podéis pasar por PayPal, hablando de donaciones, si lo creéis conveniente. Pero más allá de eso, ya sabéis que en estas entrevistas intento impulsar un poco el pensamiento crítico, la conciencia, digamos, política y nada, y animar a la acción. Espero que con esta entrevista y con el relato de Alberto pues os haya animado un poco. Alberto, si quieres, hablamos de aquí un tiempo, a ver esa recesión cómo va y comentamos un poco la jugada. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias para vos y para todos los que te apoyan. Y a los oyentes, búsquenos en Google y pónganse en contacto con nosotros que vamos a cambiar, no digo el mundo, pero esta parte tal vez. Perfecto. Bueno, nos vemos muy pronto. Que vaya bien.